Buenas noches, queridos televidentes. Hoy estamos en nuestro programa favorito, A Sangre Fría, con su presentadora estrella, Ivy Sensación. ¿Es esto una herramienta de justicia o solo un trabalenguas para confundir al ciudadano promedio? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la sentencia 1257 del 2001? ¿Eso afecta a mi bolsillo? ¿O qué es? ¿Qué es esto? Quédese porque esto se va a poner bueno. Para calmar un poco el tono tenemos como invitada a la doctora Mariana Polo. La doctora Mariana Polo nos viene a explicar toda esta teoría. Doctora Mariana Polo, explíquenos todo este rollo sobre la argumentación jurídica. Gracias, Ivy. La argumentación jurídica no es solo palabrerías vacías. Esto quiere decir que esta es la base fundamental y el corazón de la Constitución. Permite que las decisiones de la Corte Constitucional no se tomen solo por capricho, sino a través de un análisis sistemático, racional y coherente. Bueno, se nos dice que a través de la sentencia que estamos abordando, la Corte Constitucional demostró que a base de una buena argumentación jurídica, las personas pueden tomar mejor los malentendidos jurídicos y evitar decisiones deliberadas. Puro teatro. Eso es una puesta en escena para vestir de todas las decisiones políticas. Vamos a hablar claro. ¿Tú crees que con palabrería bonita se hace justicia? No, señor. Muchos jueces ya tienen las decisiones tomadas desde antes. La sentencia 1257 del 2001, ¿qué? A la evasión. La Corte se lavó las manos. En vez de analizar si el ministerio podía vigilar a los conciliadores, entre ellos fiscales. Se calentó. Doctora Mariana, ¿cómo responde usted a esta acusación de disfraz retórico? Nada sino fundamentar con razones. Digamos que la argumentación jurídica permite controlar poder. Sin ella, los jueces podrían decidir sobre las decisiones del día a día, de cómo se encuentra en su humor. Además, esta sentencia se nombró con el principio de legalidad. No puede ser juzgada una norma que no tenga una interpretación errónea. Legalidad sin justicia, dictaduras con corbata. La gente no entiende de esas maromas legales, niña. Lo que queremos son respuestas de fondo, no tecnicismos para evadir la realidad. Está que arde. Entonces, ¿quién tiene la razón? La doctora Mariana Polo, con su rigor, prudencia, o el doctor Luis David, que denuncia tecnocracia judicial. De argumentos, gritos y un poco de ilustración llegamos a una conclusión. La argumentación jurídica es necesaria, pero no suficiente, ya que si no se combina con una sensibilidad democrática puede convertirse en una torre de marfil. Y si se deja de lado, corremos el riesgo de tomar decisiones arbitrarias. Nos vemos la próxima semana con otro tema candente aquí en A Sangre Fría, donde la justicia se discute sin anestesia. Bueno, sobre la argumentación jurídica, coincido que la argumentación jurídica es un elemento esencial del control constitucional, pero creo que es necesario advertir sobre los riesgos de atribuirle un rol exclusivo o absoluto. Quiero invitarle a reflexionar sobre las posibilidades de que la argumentación jurídica en ocasiones pueda transformarse en una técnica vacía o incluso una herramienta de legitimación de decisiones, pues ya que indefinidas desde antes por intereses ideológicos y políticos o incluso estratégicos. Ningún juez constitucional decide en un vacío interpretativo. Todo interpreta desde su visión del mundo y su propia concepción de la justicia. Así, la argumentación jurídica puede convertirse en un velo técnico que oculta decisiones que, en el fondo, responden más a posiciones ideológicas que en una defensa imparcial de la Constitución. Además, debemos ser conscientes que la calidad argumentativa de las sentencias de la Corte Constitucional no siempre es constante. En ocasiones encontramos decisiones con contradicciones internas, débil fundamentación o incluso desconocimiento del precedente judicial, pues esto es evidencia de que la argumentación por sí sola no garantiza la coherencia ni la legitimación institucional del tribunal. En el caso concreto, la sentencia C-1257 de 2001 menciona por estas personas, que creo que es un claro ejemplo de los límites de la argumentación jurídica como herramienta de protección de derechos. La Corte, al inhibirse a decidir de fondo, evitó pronunciarse sobre la posible vulneración de un principio constitucional relevante. La autonomía de la Fiscalía, desde mi perspectiva, la argumentación jurídica, y en lugar de servir para proteger derechos, se convirtió en un mecanismo para evadir un debate de fondo que tenía implicaciones importantes para el equilibrio de poderes y respeto de la autonomía institucional.
Y otro punto crítico es que la legitimación democrática es un Estado social de derecho con el cual la Corte Constitucional debe interpretar la Constitución, pero también tiene que considerar el contexto democrático en el que se insertan sus decisiones. Cuando la Corte utiliza argumentación jurídica como única herramienta, corre el riesgo de convertirse en un órgano contramayoritario, de deslegitimar el debate político y social de distancia de las necesidades reales de la ciudadanía. Pues por esta razón sostengo que la argumentación jurídica no puede aislarse del contexto democrático, del principio de deliberación pública y de la sensibilidad social. La argumentación es necesaria, sí, no suficiente. Debe ser complementada por aperturas democráticas, participación ciudadana y un compromiso real con los principios que fundamentan nuestro Estado social de derecho. En suma, no niego el valor de la argumentación jurídica, pero advierto sobre su límite y sus riesgos, pues necesitamos un control constitucional que no sea técnicamente impecable, sino también democrático, legítimo y sensible a la realidad social de nuestro país. Que la argumentación jurídica es el pilar sagrado del control constitucional. Mentira, pura promesa de politiquero. Eso es una sobreestimación peligrosa. La argumentación puede convertirse en un velo técnico que oculta motivos ideológicos. Y yo pregunto, ¿para qué sirven 30, 40, 50 páginas de Kant, Hegel y Bott, el constructor, si al final el voto lo da el juez con el hígado? Como dijo Working, los jueces son seres de carne y hueso. Traen su odio a la pobreza, su miedo al cambio y su amor por los ricos. ¿Y qué hacen? Vuelven esto en palabrería bonita como los principios de proporcionalidad. Pura cortina de humo para esconder el racismo, el clasismo y el miedo al pueblo. ¿Saben qué es eso? Es el guayabo más grande de la justicia. ¿Dónde quedó el pilar? Si fuera un pilar fundamental, como explican decisiones divergentes, oiga, Corte Constitucional, un día me dice que la Constitución es progresista y al otro, que progresismo ni qué mierda, precedente. Ese es para cuando mi tío era presidente. Un pilar no se tambalea como borracho en terraza de la 85. Eso no es argumentación, eso es esquizofrenia jurisprudencial. La democracia, ni hablemos de la democracia, que eran elefante aplastado en la habitación. La Corte puede convertirse en un órgano contramayoritario sin redención de cuentas. ¿Entienden esta tragedia? Hay que hacer un montón de tipos trajeados que nadie votó, nadie eligió y nadie sabe cómo llegaron allá, tumbando leyes de 8 millones de colombianos y lo justifican con citas en latín. Como si el pueblo fuese analfabeta de su propio dolor, uno bruto. Eso es control constitucional. No, eso es tecnocracia disfrazada de sabiduría. Los magistrados viven en una burbuja, mientras que el pueblo se ahoga en el transmilenio de la injusticia. No se dice, pero se sobreentiende. La argumentación jurídica no es neutra. Cuando la usan para inhibirse, para legitimar intereses oscuros, para silenciar el débil, esta se convierte en el perro guardián de los poderosos. Ya no es pilar, es el mazo que derrumba la confianza en el pueblo. Necesitamos transparencia, coherencia institucional, participación ciudadana y respeto al principio democrático. Yo lo repito, necesitamos transparencia. Que los magistrados firmen sus sentencias con dirección y teléfono para que el pueblo les pregunte quién te pagó. Coherencia, que la jurisprudencia no sea un chorro vendaval, sino un río que respete su cauce. Participación, que las audiencias no sean teatros para las élites, sino asambleas donde hasta el vendedor de tinto tenga un micrófono. Democracia real, que los jueces no entiendan que su poder viene de Dios, sino que viene del mismo vendedor ambulante que les compra el tintico por las mañanas. ¿Esto qué quiere decir? Que la argumentación jurídica no sirve, que es una trampa. No, aquí no se niega, solamente se le quita la corona. Porque un pilar no se construye con palabras, se construyen con huevos para decir la verdad, dignidad para no doblegarse al poder y poner el oído en el llanto de la calle. Por eso es que yo lo digo. La argumentación jurídica sin pueblo es como el mapa de Barranquilla sin trancones, puro cuento bonito.
Como protocolista, mi papel es recoger las ideas centrales que se han expuesto y ofrecer un balance objetivo de los argumentos presentados, resaltando las coincidencias, los contrastes y las principales reflexiones que emergen del debate. En primer lugar, ambos expositores coinciden en que la argumentación jurídica es un elemento indispensable en el control constitucional. Ambos reconocen que sin un soporte argumentativo, las decisiones judiciales perderían legitimidad, racionalidad y eficacia, y que ello atentaría contra la confianza ciudadana en la justicia constitucional. No obstante, las posturas difieren en cuanto al rol jerárquico que debe ocupar la argumentación dentro del control constitucional y su relación con la legitimidad democrática. El relator, Mariana Lucía, defendió que la argumentación jurídica es el verdadero pilar del control constitucional y que sin ella la Corte perdería su capacidad de aplicar principios y derechos con rigor. Para sustentar sus tesis, citó la 1257 del 2001 como ejemplo de una interpretación contextual y sistemática que permitió clarificar el alcance de la norma y evitar decisiones infundadas. Desde su perspectiva, esta argumentación rigurosa reafirma la legitimidad y la autoridad de la Corte. Por su parte, el correlator Luis David, si bien reconoció la importancia de la argumentación, advirtió que puede convertirse en un formalismo técnico que legitima decisiones previamente definidas, desdibujando su función como herramienta de justicia. Señaló además que la calidad argumentativa de la Corte no siempre es consistente y que el exceso de tecnicismo puede derivar en un órgano contramayoritario, alejado de la deliberación democrática. Para él, la sentencia 1257 ejemplifica cómo la argumentación jurídica sirvió para inhibirse de un debate de fondo, lo cual puede interpretarse como un mecanismo de evasión. En la discusión, los participantes reflexionaron sobre el equilibrio necesario entre la técnica jurídica y la sensibilidad democrática. Se destacó que si bien la argumentación es un requisito indispensable, no puede desligarse de la apertura interpretativa y de la participación ciudadana. Solo así es posible construir una Corte constitucional que combine el rigor técnico con la legitimidad democrática y la sensibilidad social. Finalmente se concluyó que el control constitucional requiere una combinación equilibrada entre argumentación jurídica sólida, apertura democrática y compromiso con los valores del Estado Social de Derecho. Así se garantiza que la Corte no solo cumpla con el mandato de supremacía constitucional, sino que también sea un instrumento de justicia real y cercana a la ciudadanía. Muchas gracias.